Imagina esto, una civilización capaz de levantar pirámides que compiten con las de Egipto y de crear calendarios de una precisión casi extraterrestre. Eran maestros del tiempo y de las estrellas, una de las culturas más brillantes que ha pisado la Tierra. Pero un día, casi de repente, sus ciudades vibrantes y llenas de vida enmudecieron. Sus templos y palacios, antes centros de poder y sabiduría, fueron devorados por la selva, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que una cultura que entendía también el cosmos no viera venir su propio final? Para entender por qué su caída es un misterio tan grande, primero tenemos que dimensionar lo alto que llegaron. Durante el llamado periodo clásico, entre los años 250 y 900 de nuestra era, los mayas brillaron como nadie en Mesoamérica. Y ojo, no eran un imperio unificado con un solo rey, sino una compleja red de ciudades-estado. Piensa en Tikal, Palenque, Calakmul, todas compitiendo, comerciando y a veces luchando entre sí. Y sus logros son para volverse loco. Desarrollaron el sistema de escritura más sofisticado de todo el continente, unos glifos complejísimos que apenas hoy empezamos a entender del todo. Sus matemáticos crearon el concepto del cero por su propia cuenta, un salto mental brutal. Y sus astrónomos, calculaban los ciclos del Sol, de la Luna y de planetas como Venus con una exactitud que todavía hoy nos deja con la boca abierta. Sus ciudades eran obras maestras de ingeniería con acueductos, calzadas y pirámides gigantes alineadas con las estrellas. Demostraban un conocimiento que parecía sacado de otra época. En su mejor momento fueron el epicentro intelectual y artístico de su mundo, pero como sabemos, todo ese esplendor tenía fecha de caducidad. Hacia finales del siglo IX, algo cambió para siempre. Una a una, las grandes metrópolis del sur empezaron a ser abandonadas o simplemente la gente se fue. Se dejó de construir monumentos, las dinastías de reyes se cortaron de golpe y la selva empezó a reclamar lo que era suyo. Este es el famoso colapso maya, el enigma que ha vuelto locos a los arqueólogos por generaciones. Entonces, ¿qué pasó? La respuesta no es una sola cosa, sino un montón de piezas que encajaron de la peor manera posible. Una de las teorías con más peso habla de sequías brutales y prolongadas. Imagina que el clima te falla justo cuando tienes sobrepoblación y has deforestado todo para poder cultivar. Tu civilización se vuelve increíblemente frágil. Otra pieza clave del rompecabezas es la guerra. Los arqueólogos han encontrado pruebas de que los conflictos entre ciudades se volvieron más y más salvajes, luchas por recursos y poder, que debilitaron todo el sistema desde adentro. Se han llegado a proponer más de 80 causas distintas, desde enfermedades hasta una crisis de fe en los gobernantes, pero hoy la mayoría de los expertos cree que no fue una sola bala, sino una ráfaga de problemas que llegaron al mismo tiempo. Crisis ambiental, social y política. Ahora hay que aclarar algo súper importante, que las ciudades del sur cayeran no significa que los mayas desaparecieron. Eso es un mito. En el norte, en lugares como Chichén Itzá, la cultura siguió muy viva y hoy millones de descendientes mayas mantienen sus tradiciones, pero el abandono de sus grandes ciudades clásicas sí que dejó otros misterios. Y aquí es donde la cosa se pone casi de ciencia ficción. Durante décadas pensamos que la selva se había tragado para siempre la mayoría de su mundo, pero gracias a la tecnología LiDAR, un láser que puede ver a través de la vegetación y mapear el suelo, estamos descubriendo una realidad que nos está explotando en la cara. Pero hace muy poco, esta tecnología ayudó a encontrar una ciudad entera que no sabíamos que existía en la reserva de Balamcu, en México. La han llamado Ocomtún, que significa columna de piedra, y está llena de pirámides, plazas y edificios que demuestran que la civilización maya era mucho más grande y conectada de lo que jamás soñamos. Estos hallazgos nos confirman que la selva sigue siendo un mapa del tesoro. Cada nuevo muro que aparece, cada texto que por fin logramos traducir nos acerca un poco más a ellos, pero también abre nuevas preguntas sobre sus rituales, su ciencia y los secretos de cómo se organizaban. Al final, a pesar de todo lo que la tecnología nos revela, parece que los mayas siguen guardándose sus secretos más profundos. Su gente no desapareció, su legado sigue latiendo en sus descendientes y en esas piedras que se niegan a ser olvidadas por completo. Pero la gran pregunta, el por qué abandonaron esas ciudades que un día fueron el centro de su universo, sigue flotando en el aire. Lo más increíble es que la selva sigue hablando, revelando poco a poco sus ciudades perdidas y cada descubrimiento reescribe una página de la historia. Ahora te pregunto a ti, ¿qué otros misterios crees que nos esperan escondidos bajo la maleza? Déjamelo saber en los comentarios. Entonces,